Estimados compañeros y compañeras, bienvenidos a Valladolid, a Boecillo en este caso. Nos complace a Guillermo y a mí estar aquí hoy como representantes del comité local de esta reunión científica y daros la más cálida bienvenida. En primer lugar, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al rector de la Universidad de Valladolid por su presencia. Su apoyo y compromiso con la investigación y la educación son fundamentales para el desarrollo y la excelencia de la Universidad de Valladolid. La presencia del rector en este evento demuestra el reconocimiento y el respaldo que la Universidad de Valladolid brinda a la importancia de las ciencias planetarias. Su participación es una clara muestra de su interés en fomentar el progreso y la colaboración en esta fascinante área del conocimiento. También queremos agradecer la presencia de Augusto Cobos, director del ICE. Bueno, buenos días a todos. También tenemos que agradecer y mucho a todas aquellas instituciones y empresas que nos han ayudado a financiar este evento, que sabéis que no tiene inscripción, pero que sí que tiene gastos. Entonces, muchísimas gracias a todas aquellas empresas y aquellas instituciones. Tenemos a la RIA, Red de Infraestructuras Astronómicas, además de la Universidad de Valladolid, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. Y tenemos una serie de sponsors privados, ¿vale? Tenemos, voy a decirlos a todos, AVS, Deimos, GMV, EMSIS, Airbus, Lassing, Barceló Viajes, el Instituto Nacional Técnico Aeroespacial, el INTA, el Ayuntamiento de Valladolid, la Junta de Castilla y León, ¿vale? Tenemos una lista muy importante de gente que nos ha ayudado a hacer que tengamos esta conferencia hoy. Una de las partes más importantes de esta conferencia es el poder juntar a todos los científicos que estamos interesados en las ciencias planetarias, y esto incluye a los nuevos estudiantes, ¿no? A los estudiantes que no siempre tienen una oportunidad. Entonces, estamos muy orgullosos de poder decir que hemos hecho un esfuerzo muy importante, gracias también a los patrocinios y los sponsors, para poder tener un número muy elevado de becas que se han triplicado con respecto a las becas que hemos tenido en otras participaciones. Tenemos en torno a 25 o 30 estudiantes becados para la participación beca completa de alojamiento y manutención y viaje para estos 25 o 30 estudiantes, a los cuales también queremos agradecer, que han sido bastante flexibles, nos han ayudado mucho a intentar reducir gastos. Muchos han venido compartiendo coche, cosas así, para que pues hoy podamos estar aquí todos juntos. Así que muchas gracias a nuestros sponsors y también a todos los que están participando de esto. En nombre de todos los que hemos organizado el Congreso, queremos expresar nuestro agradecimiento a todos vosotros. Vuestro apoyo y participación son invaluables y enriquecen el valor de este evento. Finalmente, desearos que todos disfrutéis de esta experiencia enriquecedora y también productiva. Que las presentaciones, debates y conversaciones les inspiren a seguir adelante en sus investigaciones y a forjar nuevas colaboraciones. Muchas gracias. Vale. Un par de anotaciones logísticas antes de continuar con el resto de la charla, ¿vale? Los baños, aquí abajo tenemos habilitado este salón y el salón de al lado, ¿vale? En principio aquí cabemos todos, pero si alguien quisiera reunirse aparte o estar un poco más tranquilo, allí vamos a estar dando en streaming lo que esté ocurriendo en esta sala, pero bueno, digamos que está habilitado el otro salón del otro lado. Tenemos los baños, los aseos en la planta baja saliendo por las puertas hacia la izquierda, ¿vale? Que los tengamos localizados. También hay en la planta superior. El catering se va a servir siempre en la planta superior, ¿vale? Tenemos un catering de comida y café a eso de las... ¿A qué hora es? ¿A la una? A la 1:45. A la 1:45, gracias, Benchi. ¿Qué más? Tenemos las puertas de salida en caso de escapatorias de seguridad, ¿vale? Según salgamos por estas puertas, las puertas de enfrente están abiertas, escapamos al jardín en caso de que ocurra cualquier cosa, por ahí se puede salir. Tenemos wifi habilitado, tenéis carteles por todas partes para saber cómo conectaros. A los organizadores de la reunión nos podéis encontrar porque tenemos en la tarjeta un color rojo, ¿vale? Entonces cualquiera de nosotros organizadores del LOC nos podéis buscar en caso de que necesitéis cualquier cosa. Y luego, por último, incidiendo en el tema de las becas, recordar a los jóvenes y jóvenes de espíritu que esta noche hay un evento para ellos a partir de las 8:30. Iván, recuérdame dónde es. Dímelo. Vale, en la Plaza de Poniente a las 8, entre las 8 y las 8:30, ¿vale? Para los jóvenes y jóvenes de espíritu, gente que se quiera juntar, hacer un poco de networking, serán todos bienvenidos. Cada uno paga sus consumiciones, ¿vale? Muchas gracias.
Bueno, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este... No hace falta, gracias, muchas gracias. Bienvenidos a este Congreso de Ciencias y Exploración Planetaria. Para mí es un honor y un privilegio darles la bienvenida en nombre de la Universidad de Valladolid. Hoy lo celebráis aquí, la sesión de apertura en el Parque de Boecillo. Mañana y pasado estaréis en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez en Valladolid. Es un privilegio para la Universidad de Valladolid albergar este importante evento porque pone en el mapa de la exploración planetaria a la Universidad de Valladolid y sobre todo reconoce el trabajo que se viene haciendo en nuestra universidad por parte de grupos muy potentes en el ámbito de la exploración planetaria, de las ciencias planetarias, de la astrobiología, de la astrofísica y de la astronomía. Desde luego, no puedo dejar de mencionar y agradecer el trabajo que hacen cada día el Grupo ERICA. Hemos tenido aquí a Guillermo López y también estaba Enrique por ahí, pero me gustaría mencionar a, quizás el padre un poco del grupo, Fernando Rull, que no sé por dónde le tengo localizado, allí le tengo, y a Jesús, que me ha hecho mucha ilusión verle también hoy. Bueno, este grupo está muy consolidado, lleva trabajando, realizando una importante labor científica desde hace ya mucho tiempo, con importantes contribuciones, pero también tenemos la fortuna de contar con otros científicos de primer nivel que trabajan en el ámbito de las ciencias planetarias. Pues tenemos al propio Fran, a Fernando, a Abel y tanta gente que está contribuyendo y está generando una masa crítica en la Universidad de Valladolid que le hace ser merecedor de lo que hoy tenemos aquí, que se le confíe la organización de este congreso. Así que no voy a extenderme mucho más, porque habéis venido a escuchar ciencia, pero sí reiterar el agradecimiento a todos vosotros por la confianza en la organización de este congreso, también por acercaros a Valladolid, a la Universidad de Valladolid, y aquí tenéis vuestra casa, espero que la disfrutéis. Para mí, desde luego, siempre me gusta decir que tenemos casi 800 años de historia, pero que estamos en la vanguardia del conocimiento. Nunca mejor dicho cuando albergamos un congreso de ciencia planetaria. Espero que disfrutéis de la Universidad de Valladolid y también ya me ha tranquilizado escuchar a Guillermo que efectivamente, además de ciencia, va a haber actividad social y podáis también disfrutar, por lo tanto, todos aquellos que tengáis espíritu joven, que vais a ser el 100%, podáis disfrutar también de la actividad social, porque Valladolid es una ciudad acogedora que tiene riqueza cultural de muy diferente tipo, riqueza patrimonial, riqueza artística, riqueza enológica, riqueza gastronómica. Espero de verdad que disfrutéis científicamente, que sea un éxito para todos vosotros la participación en este congreso y también que disfrutéis de la ciudad de Valladolid. Muchísimas gracias. Martín. Muy buenos días a todos. Para la Red de Infraestructuras de Astronomía es realmente un placer colaborar con el evento que tenemos hoy aquí, que vamos a hacer en estos días en Valladolid. Desde el 2007, la RIA viene patrocinando la colaboración entre diferentes observatorios españoles y también el programa científico de la ESA y de la ESO. Y una de las herramientas básicas que utiliza la RIA son estas reuniones abiertas en las que vosotros, los científicos, lleváis a cabo intercambio de ideas, pero además hay también un fomento de la actividad en nuestros observatorios, en nuestras ICTS y en los programas científicos de la ESO y de la ESA. Tengo que agradecer muchísimo la tarea realizada por el SOC de esta reunión, en particular Fran y Guillermo, que han conseguido crear un congreso en el que va a haber muchísimo intercambio
de ideas con empresas que se ocupan de desarrollos tecnológicos relacionados con el programa espacial. Creo que es algo fundamental, que los científicos tenemos que buscar la imbricación con las empresas que trabajan en este tipo de sectores, con los tecnólogos de las universidades y de diferentes instituciones. En este sentido, creo que esta va a ser una reunión que va a tener un gran éxito y para lo cual la RIA realmente es el tipo de reuniones abiertas que patrocina y de las que esperemos que haya gran beneficio. Muchísimas gracias y aprovechar la reunión. Augusto. Bien, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, daros la bienvenida a esta bioincubadora del Parque Tecnológico de Boicillo y agradecer evidentemente a la organización el que nos haya permitido de alguna manera ser anfitriones también de este encuentro. Evidentemente es un congreso científico con un importante carácter universitario y estaba aquí el rector inaugurándolo, pero para nosotros es un motivo de orgullo el que parte del mismo se pueda celebrar precisamente en este Parque Tecnológico y, como decía, de alguna manera sentirnos anfitriones también del encuentro. Por lo tanto, quiero hacer extensivo el agradecimiento no solo a la organización y además por invitarnos a participar en este acto, sino por supuesto al rector, a mi rector, que él sabe que, aunque ahora mismo no ocupo mi puesto como profesor universitario, sigo siendo profesor, es una condición que no se pierde. Evidentemente, al representante de la RIA, que me ha gustado muchísimo que introduzca ese factor empresarial también de colaboración y, por supuesto, a Miguel Bello y Eva Villaver de la Agencia Espacial Española. Yo cuando preparaba las palabras que iba a decir, y voy a ser muy breve, me preguntaba si era una buena idea el hablar de economía en un congreso científico y si estaría bien que asumiera ese riesgo. Pero al final estoy aquí como director general de competitividad empresarial y por lo tanto me corresponde hablar de empresa y, como decía, Martín me lo ha puesto un poco más fácil cuando planteaba y decía que era una nota positiva el establecer esos contactos con la empresa y, por lo tanto, me ha animado a hacer ese planteamiento. Es cierto que este es un congreso científico, pero no es menos cierto que todo el sector espacial y, por extensión, el sector aeronáutico tiene un peso fundamental y un peso muy importante en la actividad económica de nuestro país y también de Castilla y León. Por dar algunos datos, que es algo que solemos hacer los economistas. Si bien es cierto que durante el último año y como consecuencia de la disminución de la facturación experimentada por motivo de la crisis del COVID, en 2021 sí se recuperó la tendencia creciente en la facturación del sector, el dato de crecimiento no fue excesivamente elevado, fue apenas del 2,1%, pero significa algo muy importante y es que estamos ya en la senda de la recuperación. Para que os hagáis una idea, en el periodo anterior a la crisis del COVID, el sector aeronáutico crecía sus cifras de facturación entre el periodo 2014 y el 2019 a una tasa del 6,9% anual. Es decir, en apenas 6 años la cifra de facturación creció más del 40%. Esos son datos que es prácticamente imposible encontrar en ningún otro sector. Eso es en términos porcentuales. En términos absolutos, el conjunto de todos los subsectores que vinculamos con la aeronáutica y la observación espacial, tanto en su doble vertiente, tanto civil como de defensa, supuso en 2021 una facturación de 11.594 millones de euros, aún lejos del récord alcanzado en 2019, que fueron más de 14.101 millones de euros.
Eso significa el 1,4 del Producto Interior Bruto de nuestro país. Por lo tanto, muchas veces no nos damos cuenta que estamos hablando de un sector que tiene un peso muy relevante dentro de nuestra economía y que además juega un papel fundamental como sector tractor, es decir, sector que es capaz de generar riqueza y de arrastrar a otros sectores, bien por su capacidad para generar empleos indirectos, bien por su capacidad para trasladar a esos sectores la tecnología que él utiliza y que está situada evidentemente en las zonas más punteras de la innovación. Pero si es importante sus datos de facturación, no son menos importantes los datos de empleo. Hay que señalar que en estos casos las cifras de crecimiento del empleo en términos porcentuales son superiores al 4% anual y en algunos de los subsectores están creciendo a tasas superiores al 10% y que, por lo tanto, toda esta industria es responsable de forma directa o indirecta de más de 200.000 empleos en España, con una característica muy importante y es que se trata de empleo altamente cualificado y que presenta una remuneración superior a la media nacional. De hecho, ese gap, esa distancia entre lo que es el sueldo medio en el sector aeronáutico y la media nacional es superior al 85%. Por lo tanto, estamos ante un sector que es capaz de retener talento, pero que es también capaz de atraer talento. Por lo tanto, es algo muy importante o es un sector que debe ser prioritario para las administraciones. Evidentemente, los datos que he planteado son a nivel nacional, pero esto es algo a lo que Castilla y León no puede permanecer ajena y donde nosotros también consideramos que tenemos algo que decir y no a largo plazo, sino en un futuro muy inmediato, de tal manera que podamos convertirnos en referentes no solo nacionales, sino también internacionales del sector aeronáutico y espacial a corto y a medio plazo. ¿Por qué tenemos esa confianza? En primer lugar, contamos con unas condiciones físicas ideales, contamos con cielos abiertos, contamos con grandes espacios y que permiten hacer observaciones o trabajar en proyectos de observación que son muy atractivos para las empresas, pero eso no depende de nosotros. Sin embargo, hay 4 variables que sí que dependen de lo que es la comunidad. El primero de ellos es el talento y la formación. Somos una comunidad con mucho talento, la prueba la tenemos hoy en este salón de actos que está prácticamente lleno, que evidentemente habrá jóvenes que han venido de fuera, pero que evidentemente estoy seguro de que hay muchos jóvenes que están haciendo sus estudios o sus investigaciones en las universidades de Castilla y León y que son reflejo de ese talento y que lo hemos visto recientemente con 2 ejemplos o 2 exponentes muy claros, con 2 jóvenes que fueron elegidos por la Agencia Espacial Europea como miembros del equipo de astronautas y los 2 eran de nuestra comunidad de Castilla y León y los 2 se habían formado en universidades de Castilla y León, en concreto en la Universidad de León. Y contamos además con formación especializada. Y a mí me gustaría destacar solo un dato, no solo en el ámbito universitario, que es evidentemente lo que más tendemos a conocer, sino también en el ámbito de la formación profesional, con un módulo de mantenimiento de aeronaves en el Centro de Formación Profesional Río Tormes, en Salamanca. Por lo tanto, estamos trabajando no solo en que sea una formación de carácter universitario, sino que también ese talento y esa formación pueda desarrollarse a todos los niveles. Nosotros, desde el ICE, ¿cómo tratamos de fomentar ese talento? Pues firmando convenios de colaboración con precisamente aquellas universidades que tienen una mayor presencia o que tienen mayor vinculación con el sector, como pueden ser, en este caso, la Universidad de León y la Universidad de Valladolid, con la que tenemos sendos convenios de colaboración firmados. El segundo factor que me gustaría destacar, junto con el talento y la formación, es la presencia de centros de investigación. Y está muy vinculado porque está hablando de la universidad y quizás un centro de investigación o el primer centro de investigación al que tenemos que hacer referencia hoy precisamente es ERICA, uno de los centros más importantes a nivel internacional en exploración espacial, que tiene precisamente la sede en este edificio, que tuve el placer de visitar, yo creo que cuando no llevaba ni un mes como director general, en la que fue una de mis primeras visitas y que me ayudó
Bueno, a entender es difícil porque para alguien que viene del ámbito de la economía entender la complejidad de todo lo que es la ciencia espacial es prácticamente imposible, pero sí por lo menos apuntar cuáles son las implicaciones o la importancia que puede tener la investigación en este sector. Pero junto con el grupo ERICA, evidentemente tenemos otros centros de investigación en ámbitos específicos o tangenciales, pero muy importantes para la investigación espacial, como puede ser el INCIBE en temas de ciberseguridad, el SKYLE, el Centro de Supercomputación de León, o centros tecnológicos que en su momento han trabajado en ámbitos de la movilidad y que han sabido reorientar y diversificar sus proyectos de investigación precisamente utilizando esa experiencia y ese know-how hacia el ámbito espacial, como pueden ser CIDAUT o CTME. En tercer lugar, contamos con un tejido empresarial que puede ser muy potente, un tejido empresarial que parte de una experiencia en el sector de la movilidad y que está sabiendo moverse muy bien y diversificar precisamente su conocimiento para trasladar su tecnología, su conocimiento, su experiencia hacia los proyectos del ámbito espacial. Es cierto que es un tejido caracterizado por la presencia de pymes, son en la mayoría de las ocasiones empresas que están entre los 50 y 200 trabajadores, que están concentrados, en el caso de Castilla y León, fundamentalmente en las provincias de Valladolid y León, pero también con presencia en Burgos, Palencia y Salamanca, pero son empresas que tienen también una gran presencia en proyectos a nivel internacional. Algunas las mencionaba Guillermo cuando hablaba de los patrocinadores que están participando en este congreso, y algunas las tenemos muy próximas precisamente en este edificio. Yo creo que esa base, ese tejido empresarial va a permitir que nos podamos convertir en un referente. Y un dato muy importante en lo que se refiere al tejido empresarial. Esta comunidad, Castilla y León, concentra el mayor número de proveedores de primer nivel del sector aeronáutico de España. Es decir, somos el principal proveedor de la industria aeronáutica nacional. Eso nos permite emplear a 2.150 profesionales en Castilla y León, de los que el 70% tiene titulación universitaria, es decir, son profesionales altamente cualificados. Y un cuarto factor es el fomento del emprendimiento. Nosotros desde el Instituto de Competitividad Empresarial evidentemente tratamos de apoyar la innovación en todos los sectores, también en el sector aeroespacial, con diferentes líneas de subvenciones y ayudas a fondo perdido que en los últimos 4 años han permitido inyectar más de 20 millones de euros en ese tipo de ayudas a proyectos relacionados con el sector, que se han convertido en una inyección adicional de otros 20 millones puestos por las empresas que precisamente estaban llevando a cabo ese tipo de proyectos. Trabajamos para mejorar la competitividad en la financiación, trabajamos también en la internacionalización de las empresas, pero hay un aspecto que me gustaría destacar, que es el fomento del emprendimiento, precisamente porque tenemos una iniciativa que para nosotros está llamada a convertirse en los próximos meses en uno de nuestros principales baluartes, y es ESABIC, la incubadora aeroespacial, la incubadora de proyectos aeroespaciales, una incubadora que va a tener su sede en León, que va a permitir que empresas, startups de alto componente tecnológico y enfocadas al sector aeronáutico puedan instalarse en el espacio físico que nosotros vamos a poner en León, pero que va a tener también, digamos, un reflejo en el Parque Tecnológico de Huecillo, y donde se va a contar con el apoyo y la financiación de la Agencia Espacial Europea para que esos proyectos empresariales puedan ponerse en marcha y acceder al mercado en unas situaciones de solidez competitiva. Bien, todos estos 4 factores lo que han hecho es que desde la Administración regional hayamos decidido asumir el reto que para nosotros va a ser determinante en los próximos años, que es la aprobación de un polo aeroespacial en Castilla y León. Esta es una de las iniciativas emblemáticas identificadas en nuestra estrategia de especialización inteligente, la RIS3, una estrategia que precisamente tiende a combinar la ciencia y la tecnología con las iniciativas empresariales. De hecho, yo decía antes que resulta paradójico que
un economista venga a hablar a un congreso científico, pero no es menos cierto que el comisionado de Ciencia y Tecnología de la Junta de Castilla y León está precisamente vinculado ahora mismo a la Consejería de Economía, porque entendemos que la transferencia de conocimiento, la investigación aplicada y el trabajo que se lleva a cabo en los grupos de investigación es fundamental para poder realmente tener sectores potentes y competitivos a nivel internacional. Bien, como decía, hemos aprobado ese polo aeroespacial que tiene como visión aglutinar al conjunto de las empresas del sector, identificar cuáles van a ser los retos más importantes en el futuro y ayudarles a trabajar en red de tal forma que convirtamos a Castilla y León en un referente no solo nacional, sino también internacional. Y hay un aspecto que me gustaría destacar. Muchas veces cuando hablamos del impulso que damos desde las administraciones a la creación de ese polo aeroespacial, y me lo preguntaban antes los medios y me decían cuál es el presupuesto, cuál va a ser la sede física, aquí no estamos hablando de crear una nueva estructura administrativa, no estamos hablando de crear una nueva entidad burocrática, de crear más burocracia, no. Lo que estamos hablando es de que queremos servir de impulso para el encuentro y el trabajo en red de las empresas del sector y que eso sirva como elemento tractor para la economía regional en un claro ejemplo de colaboración público-privada. Son las empresas del sector las que tienen que liderar esa creación del polo aeroespacial. Nosotros, mejor dicho, hemos liderado la creación, son ellas las que tienen que liderar el fortalecimiento y la puesta en marcha realmente y efectiva de ese polo. Nuestro trabajo únicamente va a consistir en dinamizar, en ayudarles a detectar cuáles son los retos en el futuro, el tratar de ayudarles y ponerles en contacto con redes internacionales, pero evidentemente se trata de un trabajo fundamentalmente de las empresas y en el que la existencia de proyectos de innovación y de trabajos científicos va a ser determinante para que Castilla y León pueda asumir esa posición de liderazgo. Por lo tanto, y tratando de cerrar, la idea es clara. Desde la Administración queremos impulsar ese polo aeroespacial en nuestra comunidad. Necesitamos a las empresas, nosotros vamos a hacer el trabajo de dinamización, necesitamos el papel de las empresas, pero las empresas, para ser potentes, necesitan el trabajo de los científicos. Y nuestra labor, evidentemente, va a ser, y siempre nos van a encontrar para ellos, en ser punto de encuentro entre las universidades, entre los centros de investigación, entre los centros tecnológicos y el sector empresarial, porque de esa forma conseguiremos algo que para nosotros es muy importante, que es retener el talento existente en nuestra comunidad. Animaros a trabajar a lo largo de estas 3 jornadas, pero animaros sobre todo a abrir los ojos a las demandas, a los retos que plantean las empresas y a convertir esos trabajos de investigación en investigación aplicada y, por lo tanto, en generación de riqueza para el sector y para nuestra comunidad. Muchísimas gracias a todos. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a los organizadores invitarme a este evento que, viendo realmente la audiencia, es espectacular. Muchísimas gracias. Estamos viviendo un momento espectacular en espacio, en España y me atrevería a decir en Europa. Hay una confluencia de factores que en el tiempo, en el último año, empezando por el PERTE aeroespacial, que por primera vez el sector espacial se declara estratégico y que supone una inversión en aeronáutica y espacio de más de 5.000 millones. Agradezco mucho a gusto los números que ha dado porque es verdad y al final es un impulso importante que llega al espacio. Pero esto no es lo único. Hemos tenido, a fin del año pasado, una gran ministerial de la Agencia Espacial Europea en París. Luego la revisamos. Un elemento importante de la contribución de España a la ESA, la creación de la Agencia Espacial Española. El ejército del aire, el ejército del aire y el espacio. Se ha creado un comando nuevo de espacio. Europa por fin ha despertado que el espacio es un dominio estratégico de seguridad. En Estados Unidos la NASA tiene un presupuesto de 20.000 millones, pero el Ministerio de Defensa 30.000 para espacio. O sea, seguridad en Europa no existía espacio para seguridad y ahora la guerra de Ucrania ha demostrado que tenemos 5 dominios: tierra, mar, aire, ciber y espacio. Pero muchas más cosas. Europa presenta el programa IRIS². Es la constelación europea en respuesta a Starlink
para conectividad segura. Y en España tenemos presupuestos nuevos de espacio en los territorios. Cataluña tiene 24 millones para espacio. El País Vasco ha hecho el satélite Urdaneta. Galicia lanzó Satcoveo. Andalucía lanza el satélite andaluz. Tenemos unas líneas nuevas. Antes el espacio era solamente el gobierno central. Ahora no. Ahora los territorios tienen sus propios presupuestos. Y tenemos algo nuevo, inversión privada en espacio. Es muy importante el ESAVIC, que ha dicho Augusto. El ESAVIC, que va a estar aquí en León, es fundamental porque es la forma de incentivar. Un objetivo de la Agencia Espacial Europea también es incentivar la inversión privada en espacio. Esto es una cosa de varios. Tenemos también nuevos grandes proyectos. La constelación Astártica es una constelación con ENAIRE y con Indra para dar servicios de ATM con 300 satélites. Esta serie de oportunidades es única, nunca la hemos tenido en el tiempo, pero esto requiere un reto importante. Necesitamos personas para ejecutar estos proyectos. En España hay 5.000 personas dedicadas a espacio. Necesitamos 10.000. Y eso es un reto para las universidades, rector. Muchas gracias por las palabras del rector. Necesitamos que la Universidad de Valladolid, aquí está también Jesús Gonzalo de León, que Salamanca, que Palencia, necesitamos crear esos profesionales porque nos hacen falta. Primero, que no se vayan, eso es lo importante. Los que formamos que no se vayan, luego procurar recuperarlos. Pero los podemos recuperar con proyectos ambiciosos y creo que tenemos proyectos ambiciosos. Esto que hablo en general del espacio, en general, por supuesto tiene un reflejo en ciencia, tiene un reflejo concreto en ciencia. Me vais a permitir que dé muchos números, pero alguien dijo por ahí que lo que no son cuentas son cuentos. ¿Cuáles son esos números? En la ministerial de la ESA de París fue un gran récord. Se suscribieron 17.000 millones, el 20% más que en Sevilla, que ya fue un récord. De eso, el programa científico ha pasado de 2.800 a 3.200. Ha subido un 13%. Exploración, de 1.900 a 2.700. Ha subido un 37%. Es el programa que más crece. Eso hace un total de, junto con Prodex, 6.100 millones en espacio en los próximos años. El 36% del esfuerzo de la ESA es en ciencia y en exploración. Si hacemos el foco en España, de esa parte de la ESA, es todavía más. El 26% del esfuerzo de España en la ESA va para ciencia, el 11% para exploración, el 3% para Prodex. Ciencia y exploración es el 40% del esfuerzo de España en la ESA. Y eso es muy importante. O sea, ciencia es donde más. O sea, es el sector donde España está apostando más. Y España ha pasado, en la década del 2010 al 20, la media de la inversión de España en espacio eran 150 millones en la ESA al año. En París lo subimos a 300, el doble. ¿En qué aspecto? Pues subimos ciencia de 197 a 239, un 19%, exploración de 70 a 103, un 29%, Prodex también subió, de manera que pasamos de 267 a 371 en 3 años. Estos son números, muchos números, pero esto no es nada si no se traduce en algo concreto, si no tenemos misiones, si no tenemos datos, si no preparamos papers. Y eso ocurre. Gracias a este incremento se ha estabilizado el programa científico de la ESA, que tenía ciertos problemas. Hay un nuevo calendario para LISA y para CINA, que son las dos grandes misiones científicas. Se ha lanzado JUICE, se ha lanzado Euclid. Esto es que se traducen cosas concretas. Al final estos números se traducen. Y en España tenemos una gran noticia. España lidera Arrakis, que es una misión, es la primera vez que España lidera una misión científica. De todo lo que ha suscrito España, la línea donde más esfuerzo se ha hecho es en la exploración robótica de Marte. Es donde más se ha suscrito. Bien, pues ciencia y exploración planetaria, que es el objetivo de este simposio, es estratégico, es fundamental y para España va a ser prioritario. Ha sido prioritario y va a seguir siendo prioritario. ¿Qué esperamos en el futuro? Pues recibimos hace unas semanas en Sevilla, en la Agencia Espacial Española, la visita del administrador de la NASA. Firmamos con la NASA los acuerdos Artemis para la exploración conjunta de Luna y Marte. Estamos teniendo reuniones en Polonia y en Londres para ver qué puede hacer España dentro de Artemis, qué podemos hacer, aparte de lo que ya hacemos en la ESA, es decir, ya estamos en la ESA. No es que no estuviésemos en Artemis, ya estábamos, pero aparte de participar a través de la ESA, participamos directamente con un acuerdo firmado con Estados Unidos. Pero además queremos potenciar las bilaterales. Estamos renegociando con NASA el acuerdo para Robledo de Chavela. Robledo de Chavela es la estación de la NASA donde se recibió la señal de Apolo y donde se va a recibir señal de Artemis. Robledo de Chavela es una de las 3 estaciones de espacio profundo de la NASA junto con Australia y con Goldstone. De manera que estamos potenciando, vamos a aumentar la cantidad de gente que hay, pero en ese acuerdo queremos meter mayor colaboración
Ya lo venimos haciendo, tenemos instrumentos españoles en los rovers de Marte, pero queremos aumentarlo, queremos que haya más y aumentar. De hecho, tenemos dentro de poco una reunión precisamente para hablar de esto con representantes de la NASA. ¿Qué más cosas tenemos a corto plazo? La cumbre de Sevilla. Estamos preparando una cumbre en Sevilla la semana del 6 de noviembre. Va a ser un Consejo Ministerial de la ESA, Consejo de Ministros de la Unión Europea, uno conjunto ESA-Unión Europea, y vamos a invitar a todos los ministros de Latinoamérica, porque se está creando la Agencia Espacial de Latinoamérica y del Caribe, donde España tiene que estar. De manera que va a ser una gran cumbre en Sevilla el 6 y el 7, seguida por un Congreso de Espacio de la EUSPA, de la Agencia Espacial de la Unión Europea, y el Congreso de Espacio Nacional. Todo eso va a ser semana del 6 al 11 de noviembre en Sevilla. Pero se van a hablar temas clave. Y el tema más importante que lleva la ESA es exploración. El director de la ESA, Svaget, va a plantear a los países hacer exploración y hacer exploración humana. Es decir, que seamos capaces de poner Europa un hombre en órbita. Y eso es un programa muy ambicioso que queremos que necesite un impulso político. Y queremos que ese impulso político sea la cumbre de Sevilla. Y por último, el Plan Tecnológico Español. Estamos hablando de contribuciones a la ESA, pero en paralelo a esto, en la adenda del PERTE, vamos a abrir un Plan Tecnológico Español con 70 millones en grants y 270 en créditos, de manera que podamos también tener nosotros el propio plan español para espacio, que incluye, por supuesto, actividades de ciencia y que incluye universidades y que va a incluir también centros de investigación e institutos astrofísicos. Por último, Stephen Hawking decía que nosotros somos una especie avanzada de monos en un planeta menor, en una estrella mediana, pero podemos entender el universo y eso es lo que nos hace especiales. Muchísimas gracias. Vale, como vamos un poco mal de tiempo. Sí, vale, pues Marina. ¿Cómo la paso? Buenos días. No tengo puntero. Pues muchas gracias por la invitación. Soy Marina Díaz Michelena, investigadora científica del INTA, y estoy aquí como gestora de investigación espacial, que es la subárea que coordina Isabel Pérez Grande, para hacer un resumen de la investigación espacial, como es la financiación a través del plan estatal entre los años de 2019 y 2022, que son los años en los que hemos estado involucrados. Es cierto que como 2022 todavía no tenemos resolución, entonces todavía vamos a constreñir un poco más a los 3 primeros años. La situación que tenemos es la siguiente, se ve en la transparencia, la gráfica muestra el presupuesto solicitado y la financiación, es decir, lo que se pide y lo que se concede. La primera observación que se puede hacer en esta gráfica es que verdaderamente en 3 años no tenemos una envolvente lo suficientemente representativa. Necesitaríamos haber hecho el estudio a lo mejor en 10 años para tener pues, representatividad suficiente. Pero bueno, es suficiente para entender estos 3 años y ver algunas cosas. Por ejemplo, se ve que hay una fluctuación muy grande de a lo mejor 30 millones de unos años a otros, y eso tiene explicación, aunque es imprevisible y cuesta mucho gestionarlo. Tiene la explicación de que normalmente está ligado a la concurrencia de grandes misiones a las convocatorias anuales, pero no se sabe a priori qué misiones van a concurrir en cada anualidad. Por otro lado, esto es una cosa que yo entiendo que la agencia podrá darle una estrategia de mayor largo recorrido, teniendo bueno, la parte global, no una parte, sino el global de la situación. Otra cosa que nos ha afectado probablemente en esta etapa ha sido el COVID, y probablemente eso ha influido en los datos de 2020. En cuanto bueno, las convocatorias normalmente prevén que algunos proyectos se les dote de contratación de personal investigador, y en esta etapa pues, se han concedido en el área de investigación espacial 19 contratos de los 80 solicitados que había. En cuanto, si vamos por años, ¿qué es lo que se ha financiado?
que se ha solicitado y se ha financiado. Pues hacemos un gran recorrido. En 2019 solamente tenemos casi todas las misiones de tipo M y 2 de las misiones L de la Agencia Espacial Europea. En concreto, tenemos Plato para la exploración de sistemas de exoplanetas en sistemas parecidos al Sol, al sistema solar. Tenemos Euclid para el estudio de materia oscura y energía, LISA para las ondas gravitacionales. Tenemos también el Solar Orbiter, que es el laboratorio más próximo a la estrella de física solar. Tenemos ExoMars, la gran misión europea que en ese momento era en colaboración con Rusia para la exploración de Marte, y Athena para también misión de rayos X, y también SPICA, que en ese momento era de tipo M para observatorio en el infrarrojo, que posteriormente no se ha adoptado. En cuanto a misiones en colaboración con otras agencias, tenemos, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, los instrumentos AMS y ASIM, que concurrieron en esta convocatoria. AMS para Observatorio de Rayos Cósmicos y ASIM para los eventos altamente energéticos en la atmósfera superior. Luego tenemos el instrumento en colaboración con la Agencia Espacial China, XPT, que también con rayos X pretende hacer medidas del estado de la materia en condiciones extremas, Lightbird en colaboración con NASA, y una participación en el James Webb Space Telescope de infrarrojo. Pero con ser importante las grandes misiones, hay una parte muy importante que tiene menos presupuesto, pero que ayuda pues, a hacer un tejido que nos hace ser más competitivos en el mundo, en el sector aeroespacial. En esta convocatoria, en este año, tenemos una fuerte contribución de varios proyectos a ciencia fundamental, atmósfera de Marte, propulsión iónica, electrónica, detectores superconductores y recubrimientos. En el año siguiente, probablemente afectado por el COVID, pero como digo, también con una concurrencia muchísimo menor de grandes misiones, tenemos ExoMars y Athena, de las que ya hemos comentado, y luego también HERD, que es un instrumento similar a AMS para también estudio de rayos cósmicos, pero en la Estación Espacial China. Y luego el WSO, que es un observatorio de ultravioleta que se va a colocar a más de 36.000 kilómetros, ¿no? Una órbita por encima de EO. En este año, claro, hay más visibilidad de las participaciones que no son grandes misiones, y en este caso, digamos que lo más representado era observación de la Tierra, fluidos y combustibles, dinámica orbital, sistemas térmicos y astrobiología. En la última anualidad, bueno, la penúltima, ¿no? Pero de la última no voy a hablar. Tendríamos Ariel, que es un estudio químico para entender las atmósferas, los procesos atmosféricos en las atmósferas de los exoplanetas. ExoMars, Athena, el Comet Interceptor, que va con Ariel. Ariel, de hecho, es la otra misión tipo M de la ESA. Y aquí se me ha perdido Yus. Comet Interceptor, que de hecho viaja con Ariel hasta el punto lagrangiano número 2 y luego ahí se separa para ir al cometa. Envision para las investigaciones en Venus, y en explotación Gaia y Rosetta, que es muy importante hacer la explotación porque con esto conseguimos el retorno tecnológico de los desarrollos en los que hemos invertido mucho esfuerzo. Y en colaboración internacional tenemos otra participación en el James Webb Telescope y las estaciones meteorológicas para los vehículos de Marte, landers y rovers, desde el Curiosity, InSight hasta el Mars 2020. En este año pues, teníamos una fuerte participación en proyectos de navegación por satélite, en recubrimientos, en este caso enfocados al sistema Galileo, y de basura espacial. Si atendemos a la distribución geográfica, esta es la situación. En la parte superior de cada recuadro está el porcentaje de financiación por anualidad. Eso quiere decir que como las anualidades fluctúan mucho los presupuestos, pues esos porcentajes hay que ligarlos al año, y el acumulado en los 3 años. Sin embargo,
En esta foto no es lo más importante, no es solo lo que se ve, que yo me imagino que aquí está viendo todo el mundo lo que ha caído en su pueblo, sino también lo que no se ve, ¿no? Hay muchos expertos que, como en las convocatorias a veces son de 2 o de 4 años, no están representados en esta foto, pero además en cada una de estas comunidades autónomas en las que a lo mejor no tengo datos, lo que sí que hay es expertos que trabajan como evaluadores de las propuestas que están, de vuestras propuestas, nuestras propuestas, porque la distribución de evaluadores está muchísimo más repartida, obviamente. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores por la invitación en la que voy a hablar como gestor del área de astronomía y astrofísica de la Agencia Española de Investigación y voy a completar la visión que os ha dado Marina con algunos datos estadísticos sobre pues cómo han ido las convocatorias en los últimos 3 años. En primer lugar, quizá para contextualizar los presupuestos que manejamos en la agencia, conviene decir que tanto astronomía y astrofísica e investigación espacial están incluidas dentro del área de física, donde compartimos financiación con física de partículas y nuclear y física y sus aplicaciones. Aquí tenéis una evolución temporal durante los últimos 3 años del presupuesto, que podéis ver que ha fluctuado entre unos 43 y 46 millones, salvando el año del COVID. Y podéis ver, por ejemplo, que en el caso de astronomía y astrofísica, la financiación no ha sido tan fluctuante como en el caso de espacio o en física y sus aplicaciones, aunque también aquí nos faltan datos, nos falta una perspectiva histórica mayor, porque nosotros también nos vemos sometidos a fluctuaciones intensas debidas a la concurrencia de proyectos con una fuerte componente instrumental o incluso proyectos que, siendo tal vez más propios de espacial, pues tienen una componente científica que pues se asocia más a ella. Esta tabla resumen nos muestra datos. Aquí solamente muestro datos provisionales del 2022, simplemente quería hacer algunos apuntes y son los siguientes. El número de proyectos que concurren anualmente a las convocatorias del Plan Nacional, Generación de Conocimiento, Plan de I+D, pues está alrededor de los 60 cada año. Y las tasas de éxito, es decir, sobre los que se financian respecto a los que solicitan, oscilan entre un 74 y un 80%, depende del año. La cantidad de financiación que se recibe es un poco aleatoria, depende de la cantidad de propuestas que se reciban en cada subárea. Podéis ver, por ejemplo, que las propuestas típicas en Haya, la financiación promedio de un proyecto Haya, ha ido evolucionando, fluctúa entre unos 120 y 180.000 euros, dependiendo del año. Y en cuanto a contratos de formación de personal investigador, pues la tasa de éxito es todavía más baja. Si el porcentaje de financiación sobre solicitado está alrededor de un 30-35% en Haya, para el caso de los contratos FPI está alrededor de entre un 20 a lo sumo 25%. Normalmente se pide mucho más de lo que cabalmente se puede gastar, pero todos lo hacemos. Estamos acostumbrados a un sistema en el que nos hemos acostumbrado a tener que recortar. Esta costumbre va a tener que cambiar porque, como sabéis, pues legalmente ahora, si uno acepta un proyecto, está obligado legalmente a cumplir con todos los objetivos
que haya puesto en ese proyecto, independientemente de que a uno lo financien con 0,01 euros. Si uno acepta ese proyecto, está legalmente vinculado a desarrollar todos y cada uno de los objetivos que se han puesto de manifiesto en ese proyecto. Y, de hecho, esto es una de las razones por las que a efectos de evaluación se está empezando a tener muy en cuenta si la viabilidad de un proyecto es factible en función de la financiación que finalmente se le va a poder otorgar. En el ámbito de las ciencias planetarias y el sistema solar, he querido aquí destacar el número de proyectos financiados. Esta clasificación es un poco particular, quiero decir que es un poco subjetiva, depende de qué se quiera meter aquí dentro, pero quisiera resaltar la mejora de la financiación que ha ido subiendo con los años en el ámbito de las ciencias planetarias, asteroides, etcétera, pasando de unos 127.000 euros en el 2019 a más de 1 millón de euros en el 21. Y del 2022 no puedo dar todavía datos. Como sabéis, hay varias tipologías de proyectos que se pueden solicitar. Tenemos los proyectos orientados o no orientados y después tenemos proyectos tipo A y tipo B, según si el solicitante o la solicitante es más o menos senior. Los proyectos tipo A tienen un límite de financiación de unos 100.000 euros y los tipo B pues, son los que piden los grupos ya más consolidados. Y después tenemos otra división entre si los proyectos son orientados o no orientados. Esta tabla de aquí, o este diagrama, recoge el porcentaje de financiación obtenido respecto al solicitado en cada una de las tipologías de los proyectos. Como podéis ver, en la tipología tipo B, que son los proyectos de grupos pues, que ya llevan tiempo en cada uno de sus ámbitos, pues está alrededor de un 43, un 50%. Sin embargo, los recortes más drásticos en cuanto a la financiación concedida se producen, al menos en Haya, en los proyectos no orientados tipo A, es decir, los investigadores más junior. Yo creo que aquí debe haber algún tipo de sesgo y que debemos analizar con cierta profundidad en la EI, porque, claro, la tipología es para gente que no ha tenido todavía proyectos, y entonces no podemos quizá pedirles el mismo grado de viabilidad futura que el de proyectos tipo B. Aquí, pues nuevamente, os presento algo que Marina ya ha comentado en acumulado, yo lo he desglosado por años y podéis ver, pues lo primero que llama la atención es que, bueno, el IAC es la OPI que se lleva 1/3 de la financiación típicamente en astronomía y astrofísica, y después he señalado pues, algunas otras comunidades así en verde que suelen llevársela del león en la parte de la financiación, destacando Madrid y Andalucía y en algún otro caso pues, también Cataluña. He realizado aquí una distribución nuevamente subjetiva por áreas donde digamos, el ámbito de este congreso, o al menos hasta esta mañana que lo he leído con más detalle, era solamente esta parte de asteroides y planetas, que es una forma un poco sui generis de clasificar lo que hacéis aquí, porque he visto también que exoplanetas podría ser uno de los targets de este congreso, pero aquí tenéis simplemente en cuanto al número de proyectos, el porcentaje de proyectos en cada una de estas áreas. Y destaca, como podéis ver, las contribuciones por áreas de astrofísica extragaláctica y cosmología, que son las que típicamente entre las dos se suelen llevar el 50% de los proyectos financiados. En cuanto a proyectos del ámbito de este congreso, pues podéis ver que la distribución por organismos pues más o menos está equilibrada. Y en estos 3 años han ido 3 proyectos para universidades y otros 3 para OPIs o CSIC. 3 para OPIs y 3 para CSIC. Y aquí antes era el número de proyectos financiados sobre el total, este es presupuesto. En presupuesto podéis ver que las propuestas en el ámbito de física, en el ámbito del sistema solar y asteroides, etcétera, ha ido creciendo significativamente en estos últimos 3 años, aunque sigue destacando las contribuciones en la parte de extragaláctico y en cosmología.
Y, como comentaba, tenemos una fluctuación muy significativa en los proyectos de tipo instrumental. Por ejemplo, veis que en el 19 tenemos ahí un pico grande asociado a la contribución española a Harmony, y en el 21 tenemos contribuciones a ELT. Entonces, mientras que en el 20 es un poco anómalo por muchas razones, no hay nada. Pero quisiera destacar que tanto por ejemplo, en el año 19, solamente un proyecto instrumental solicitaba el 63% del presupuesto disponible para financiar todos los proyectos de Haya. ¿Qué se pudo hacer? Se pudo financiar solamente el 37% de la propuesta solicitada. No se pudieron dar los 3.400.000 euros que se solicitaban, pero se hizo un esfuerzo para financiar 1.200.000 y pico euros. Y lo mismo con la contribución a ELT. Aquí eran unos casi 900.000 euros eran 2,5 millones de euros y se llegaron casi a 900.000 euros en financiación. ¿Vale? Y casi finalmente, la distribución por entidades receptoras de proyectos financiados, arriba en número, abajo en fracción de la financiación. Podéis, aunque en cuanto hay OPIs, el CSIC también es una OPI, pero a nivel de la agencia parece un poco desgajada. Podéis ver, por ejemplo, que en cuanto al número de proyectos, en la universidad ha ido decreciendo entre estos números años el número de proyectos financiados, a la par que ha aumentado la fracción de financiación que ha ido obteniendo, lo cual quiere decir que hay menos proyectos, pero de mayor cuantía, y eso se asocia al incremento del tamaño de los grupos en la universidad, que, como sabéis, un poco está correlacionado con la financiación que se recibe. En cuanto a las OPIs, básicamente aquí tenemos al IAC y al CEFCA, en fin, al CAB, etcétera. En cuanto a proyectos financiados, más o menos se mantiene estable y ha ido un poco reduciéndose, aunque si tenéis en cuenta la suma de los dos, de CSIC más OPIs, es más o menos constante. Y bueno, eso es todo lo que quería comentarles. Muchas gracias por su atención. Hola a todos. Pues bueno, yo solo quería decir unas palabras, ya que vamos un poco mal de tiempo. Entonces, mientras van colocando la mesa, básicamente quería daros la bienvenida y las gracias al comité local, a Fran y Guille en particular, por el enorme trabajo que han hecho. Y hemos visto aquí muchísimos números, sobre todo en número de euros, número de proyectos, número de misiones. Y yo quería resaltar otro número importante, que son las personas que están detrás de todos esos números. Las misiones no se hacen solo con euros y con proyectos, sino que sois vosotros los que están desarrollando esas misiones, esas investigaciones. Y os agradezco muchísimo que estéis todos aquí. Es un orgullo ver que con los años han ido creciendo los participantes de esta reunión. Y quería sobre todo también resaltar que las ciencias planetarias, en diferencia con otras áreas, es extremadamente interdisciplinar. Entonces, cubrimos muchísimas áreas. Tenemos aquí, en este caso, científicos dedicados a la atmósfera, algunos dedicados al subsuelo, desde las altas capas de la magnetosfera, de asteroides, cometas, planetas. Es muy distinto el trabajo que hace cada uno en esta sala, por no comentar también la parte de ingeniería del otro lado. Y por eso mismo es importante que estemos todos aquí para poder colaborar, no solo desde el punto de vista interdisciplinar, sino también del número de personas que estamos aquí, hablar todo lo que podamos, y por eso hemos cambiado un poco el formato de este primer día. Si recordáis, en los anteriores era más un formato tipo conferencia científica, y es lo que haremos mañana y pasado también, típicas charlas estándar, pero en este primer día hemos optado más por encontrarnos, charlar de todo lo que podamos, ver las problemáticas que tenemos y debatir todo lo que podamos, en particular, ahora mismo con las instituciones y después con las empresas, e intentar ir de la mano para
construir instrumentación, para construir misiones, desarrollar tecnología y que podamos tener datos, en el caso de los científicos, para poder seguir haciendo ciencia.